Hermanos, estamos en el capítulo 21 de Juan. Estamos terminando, pero no hemos terminado. Juan capítulo 21, y vamos a estar viendo los versículos de 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Vamos a orar primero. Padre, nos inclinamos delante de ti. Tenemos tu palabra delante de nosotros, en nuestras manos. Queremos leer no solamente el español, sino queremos entender tu mensaje para cada uno de nosotros. Pedimos al Señor que el sentido que tú le diste a estas palabras cuando las inspiraste, nosotros podamos identificarlo y ver cómo se aplica a la vida de cada uno de nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu lo haga y que haciéndolo Cristo sea exaltado y sea afirmado en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque para Él y por Él pedimos estas cosas. Amén. Cuando hubieron comido, esto es Jesús y los 7 discípulos que estaban en la ribera del mar de Galilea, cuando hubieron comido el desayuno, ¿verdad? Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De vez en cuando me gusta ver un programa en el cable que es de restauración de vehículos clásicos. Se encuentran vehículos clásicos que no están en buen estado, algunos que están en muy mal estado. Entonces, este programa lo que hace es que se combina con la familia del dueño y se roban, entre comillas, el carro mientras la persona no está en la casa, y lo llevan a un taller para restaurarlo por completo. Y se toman una semana y media para restaurar el vehículo, hasta que finalmente pues le dan a conocer al dueño. Mientras tanto hay toda una trama, ¿verdad?, de que la policía, de que el seguro, de que no sé cuántos, mientras están restaurando el vehículo. Pero es interesante lo que hacen ellos. Estos individuos expertos en restauración de vehículos, ellos desnudan
el vehículo por completo, desmontan absolutamente todo y dejan la carrocería sola y entonces comienzan a restaurar todas las partes que tienen óxido y comienzan a quitarlo, a sustituir o a quitarlo. Después toman la carrocería y la sumergen en un líquido para terminar de eliminar ese óxido y después lo colocan en otro líquido para cubrir la carrocería, el metal, y de ahí lo pintan y después van restaurando parte por parte, todo, absolutamente todo nuevo, tapizado nuevo, los asientos nuevos, gomas nuevas, todo nuevo, sistema de sonido nuevo, o sea, absolutamente todo y finalmente pintura nueva hasta que le entregan el carro a su dueño. Para que se pueda hacer una buena restauración en el vehículo, hay que hacer eso, hay que desmontar todo, hay que desnudar por completo el vehículo. A menudo nosotros necesitamos ser restaurados, rescatados y restaurados de esa misma manera, ser restaurados desde cero. Para eso tenemos nosotros que desmontar todas nuestras defensas, todo lo que nosotros pensamos que somos. El Señor Jesús restaurará cualquiera de nosotros que esté dispuesto a despojarse de todo lo que es, a despojarse de todo el mérito que entiende que tiene, a despojarse de todo lo que posee, para colocarse a sí mismo completamente desollado delante del Señor Jesús. Entonces, Él puede hacer una verdadera restauración. Pero mientras nosotros guardemos áreas de nuestra vida que no queremos que Él toque, la restauración no será completa. Y a menudo volvemos a lo mismo. Si en esos vehículos ellos no quitan el óxido de base, volverá a surgir. Por lo tanto, hermanos, necesitamos tener esto en cuenta mientras vemos cómo el Señor está tratando con Pedro, vernos nosotros reflejados en nuestra propia medida en esa misma restauración que el Señor está haciendo con el apóstol Pedro. Todos nosotros necesitamos en algún momento esta restauración. El Señor Jesús está llegando al final de su ministerio aquí en la tierra. Y Él está dando los toques finales al entrenamiento que le ha dado a los discípulos durante los últimos 3 años y medio. Y el Espíritu Santo vendrá, Él lo promete, vendrá para habilitar a los discípulos con poder divino para la encomienda que el Señor les está entregando. Pedro está necesitado de una restauración muy particular y el Señor se la concede. Quisiera que nosotros veamos en este pasaje, en primer lugar, una restauración amorosa de parte del Señor para con Pedro. Fíjense cómo el Señor Jesús se dirige a Pedro. Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. La primera vez que el Señor vio a Pedro, antes de llamarlo, cuando lo iba a llamar, se dirigió a él de la misma forma. Juan capítulo 1, versículo 42. Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre. Y el Señor Jesús le dice, de ahora en adelante te llamarán Cefas, que es el nombre arameo que significa Petros, que en griego es el nombre Pedro. En los evangelios, Mateo utiliza Pedro la mayoría de las veces, una sola vez utiliza
se refiere a Pedro como Simón Pedro. Marcos siempre se refiere a él como Pedro. Lucas, igual que Mateo, usa Pedro solamente una vez, usa Simón Pedro. En Lucas, en Hechos, usa mayormente Pedro y Simón en algunas oportunidades. El propio Pedro, en la primera carta que él escribe, se refiere a sí mismo como Pedro, y en la segunda carta como Simón Pedro. Pablo se refiere a él como Cefas y también como Pedro. Y Juan, aquí en el Evangelio, intercambia bastante el nombre Pedro y Simón Pedro. Utiliza abundantemente ambas formas de referirse al apóstol Pedro, al discípulo Pedro. Pero aquí él decide utilizar Simón Pedro, que es lo que hace en la mayoría de los casos. El Señor Jesús, sin embargo, en los evangelios se registra que Él se dirigió, cada vez que nosotros vemos registrado en los evangelios, que Él se dirigió directamente a Pedro por nombre, siempre le llamó Simón. Nunca le llamó por el nombre nuevo que Él mismo le dio. Siempre le llamó Simón. Ahora pudiéramos especular por qué. Y como usted no lo sabe, y yo tampoco, porque la Biblia no lo dice, vamos a dejarlo ahí. ¿Okay? Pero siempre el Señor, podemos especular, ¿verdad? Podemos, y es interesante cuando usted lee los comentaristas, hay algunos que tienen una imaginación tremenda, ¿okay? Y dicen todo tipo de cosas, pero realmente el Señor aquí, la Biblia no lo explica. En Mateo 16, Él dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso fue cuando el Señor le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Ahí arranca Pedro y dice, oh Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y el Señor entonces le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. En Mateo 17, Simón, en Marcos 14, Simón, ¿duermes? ¿Se acuerdan cuando ya al final el Señor dice, quédense aquí y oren? Y cuando regresó estaban durmiendo. Simón, ¿duermes? En Lucas 7 también le dice Simón. En Lucas 22 el Señor le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y en Juan 1:42 ya nos referimos que es la primera vez que el Señor le dice Simón, hijo de Jonás. Y aquí también se refiere de la misma manera. Pero el Señor decide llamarlo por el nombre que él tenía antes de su llamado, antes de ser llamado a seguirle. El pastor MacArthur sugiere que es porque Pedro ha estado actuando carnalmente. Bueno, realmente no sabemos si es así, porque el Señor siempre se refirió a él como Simón, y cuando también le reconoció, cuando el Señor dijo, cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Señor también le dijo, Simón, hijo de Jonás. Pero definitivamente Pedro está actuando como si nada hubiese pasado en los últimos 3 años de su vida. Aquí vemos cómo él actuó. La semana pasada vimos eso. Él está acomodando la espada a la vida intensa que tuvo con el Señor Jesús en los últimos 3 años. Entonces el Señor se dirige a él de manera muy particular. Y el Señor le hace 3 preguntas, que son la misma, 3 veces la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? O Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esa es una pregunta que nosotros debemos considerar también. ¿Amo realmente al Señor Jesús? Porque a menudo nosotros nos encontramos actuando como el Señor Jesús hace. A menudo nosotros nos encontramos teniendo la misma actitud que Él.
¿Ustedes se acuerdan que la semana pasada dijimos que el Señor le había mandado a que regresaran de Jerusalén a Galilea y que se fueran a un monte específico y allá esperaron por Él? Pero le sucedió a ellos lo que nos sucede a nosotros. Nos desesperamos, nos cansamos de esperar al Señor y entonces actuamos por nuestra propia cuenta. Y ellos decidieron bajar del monte. Me voy a pescar. Y compartía con ustedes que ese término, me voy a pescar, era como una expresión definitiva. O sea, voy a regresar a la pesca. Voy a regresar a lo que yo sé hacer, a lo que siempre he hecho y siempre me ha ido bien. Pero el Señor se encuentra con ellos. Pero hay preguntas que el Señor no le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pero hay preguntas que el Señor no le hizo a este hombre fracasado, a este hombre que le ha negado 3 veces y antes de eso lo había también abandonado cuando fue arrestado. A este hombre hay preguntas que el Señor no le hace. Ven acá, Pedro, ¿y cómo es posible que tú me hayas negado de esa manera? Y entonces, ¿y ese amor que tú me profesaste, dónde está? Tú eres un hipócrita, ¿no es así? Hay preguntas que el Señor no le hizo. Entonces, ¿tú crees que tú eres digno de ser mi discípulo actuando de esa manera? Son preguntas que nosotros le hacemos a otros que consideramos que han fallado. Pero el Señor no se lo hizo a Pedro. Ven acá, Pedro. ¿Y cuál es la diferencia entre tu pecado y el de Judas? Ambos me negaron. Es importante ver que el Señor no hizo esas preguntas. El Señor le preguntó, ¿me amas? Porque la obra del Señor aquí con Pedro es para restaurarlo, es para rescatarlo, no es para hundirlo. El Señor no menciona ni una sola palabra del pasado trágico de Pedro. Cristo habla del futuro. El pecado ha sido perdonado y olvidado. ¿Qué le contesta el Señor? ¿Qué le contesta Pedro? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor llevó a Pedro a entender y admitir cuál es el verdadero amor. El intercambio de las palabras agapao y fileo entre el Señor y Pedro nos aclara esto. Es la primera vez, versículo 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí utiliza la palabra agapao, que viene de ágape, del amor ágape. Más que estos. ¿Me amas sacrificadamente realmente? ¿Me amas para dar tu vida por completo por mí, sacrificarla? ¿Has realmente crucificado tu vida para entregarla a mí? ¿Me amas con sacrificio, con devoción total? Pedro, ¿me amas así? ¿Me amas más que estos? ¿Qué significa estos? Más que todas estas cosas, estos instrumentos, este barco, estos peces, estas personas, estos compañeros de trabajo. ¿Me amas más que toda esta vida del pasado tuyo? Hay creyentes que después que el Señor les salvó, les restauró y comenzó el proceso de transformación
que dice la Escritura que la obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor por eso. Sin embargo, después con esta nueva onda de la libertad cristiana, regresan a las cosas de donde el Señor les había sacado en nombre de la libertad cristiana. Amados, la palabra de Dios cuando habla de la libertad cristiana, habla de que nosotros hemos sido librados del pecado y ahora somos libres del pecado para poder amar a Cristo. Libres para amar, porque antes estábamos esclavos del pecado y no podíamos amar al Señor. Ahora estamos libres para amarle. ¿Me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes muy bien que yo te tengo muy alta estima. Eso fue lo que le contestó Pedro. Y el Señor no está contento y le dice, Pedro, ¿me amas con amor sacrificado, con entrega total? Ágape. ¿Me amas con amor ágape, Pedro? Simón, hijo de Jonás. Señor, tú sabes que yo te tengo en muy alta estima. Bueno, el Señor la tercera vez le dice, entonces Pedro, ¿tú me tienes en muy alta estima? Y Pedro dice, sí Señor, tú le sabes todas las cosas. Yo solo te tengo en muy alta estima. Lo que el Pedro está diciendo es, yo realmente no te amo con amor ágape. Porque si yo te amara con amor ágape, no te hubiera negado, me hubiera sacrificado por ti, hubiera dado mi vida por ti, pero no fue así. Te negué, te blasfemé, no soy digno de servirte ni de seguirte. Y el Señor aceptó esa respuesta, pues era cierto. Y así somos nosotros, profesamos amar al Señor. Pero nos acostumbramos a la iglesia. Y la pasión, el compromiso, la entrega se va diluyendo. Y por eso el pastor tiene que rogar a los hermanos si pueden servir en tal área o en cual área. Por eso, constantemente, para discipular a otras personas que se acaban de convertir a Cristo, tienen que ser los mismos hermanos de siempre, las mismas hermanas de siempre, que ya tienen compromiso hasta el tope. Porque nuestro amor se disuelve en las cosas de este mundo. Y nosotros criticamos a menudo, se escucha mucha crítica sobre la impulsividad de Pedro. Algunos se refieren negativamente a la impulsividad de Pedro. Sin embargo, en su impulsividad es que nosotros vemos su devoción. Por ejemplo, en este pasaje, cuando ellos estaban pescando y finalmente vienen todos los peces, el Señor le permite pescar todos esos peces en la red, que Juan le dice, es el Señor. ¿Qué hace Pedro? Actúa como es, impulsivo.
Cuando él ve que es el Señor, ¿qué hace? Se tira al agua y viene nadando hasta donde el Señor. Sí, los peces son importantes, pero el Señor es más importante. Sí, es verdad, hay que recoger los peces, pero háganlo ustedes, yo voy para donde el Señor. Esa impulsividad muestra su devoción. En la familia de la fe necesitamos todos los caracteres. Necesitamos los impulsivos, los apasionados y necesitamos los calculadores y los serenos. Pero cada uno de nosotros debe estar controlado por el Espíritu de Dios. Porque los impulsivos y apasionados podemos correrle por arriba a la gente y podemos herir a la gente en nuestra pasión. Y los calculadores calculan tanto que nunca hacen nada. Por lo tanto, ambos necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios, mantener nuestros ojos en el Señor. Y como dijo el Señor al final a Pedro, sígueme. Sin una restauración amorosa de parte del Señor para con Pedro. Vemos también una encomienda gloriosa con un propósito solemne. Versículos 18 en adelante. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces, el apóstol Juan explica ese versículo. No es necesario que nosotros nos pongamos a pensar qué significa esto. Juan lo explicó. Esto dijo, versículo 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Estaba hablando de su muerte. Sea lo que sea que significa ceñir y no ceñir, y joven y viejo, pero estaba hablando de su muerte, explica Juan. Hay una confesión sincera de parte de Pedro. Sí, yo te amo, pero no como debo. Pedro amaba al Señor Jesús con amor sacrificado, claro que sí. Como muchos lo aman, como muchos estamos esforzándonos por amarlo. Pero siempre nos hallamos a nosotros mismos en falta. Porque el Señor merece más. ¿Cuántos no estamos en la misma situación que Pedro? En su misma condición. ¿Cuántos no estamos desanimados por nuestra falta de amor genuino por el Señor? Pero podemos ser sinceros como Pedro lo fue. ¿Ustedes saben por qué? Porque el perdón y la restauración están a pedir de mano con el Señor Jesucristo. Y aquí hay el intercambio entre el Señor y Jesús, el Señor Jesús y Pedro. ¿Me amas? Sí, te aprecio. El Señor Jesús usa otra vez este intercambio de agapao y fileo. Pedro responde, sí, tengo una alta estima por ti. Pero el Señor lo que le dice, el Señor realmente no se preocupa tanto porque Él le está diciendo fileo. Yo tengo una alta estima por ti. Porque el Señor dice, Pedro, ¿me amas? Bueno, tú sabes que yo tengo una alta estima por ti. Mira, apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso? El Señor le está diciendo, tú estás perdonado, lo que yo quiero es que tú me sigas y me sirvas. Pedro se fue a pescar, ¿por qué? Porque se sentía indigno de servir al Señor. Estaba confundido. Y estaba confundido consigo mismo. Realmente
yo amo tanto al Señor como tantas veces yo dije que le amaba. Mírame lo que yo hice. Cuando lo van a arrestar, yo saco una espada, pero después salgo corriendo. Y en el momento más crítico, yo le niego 3 veces. Y no solamente esa, la última vez hasta blasfemé su nombre. ¿Realmente amo al Señor? No, yo no lo amo. Yo me voy a dedicar a la pesca, porque yo no sirvo para seguir al Señor. No tengo fortaleza. Continuamente estoy pecando. Me dedicaré a mi trabajo. Pero el Señor le dice: hey Pedro, ven acá. Te tengo una encomienda. Apacienta mis ovejas. Particularmente con Pedro, pastorea mis ovejas. Primero comienza a referirse a corderos, que son corderillos, que son tiernos, frágiles. El Señor está diciendo: Pedro, estos discípulos míos todavía están frágiles en su vida espiritual, en su fortaleza, necesitan un líder sólido y yo quiero que lo seas tú. Apacienta a estos corderillos. Pedro, ¿me amas? Yo te tengo en alta estima. Pedro, pastoréales, aliméntales y pastoréales a estas mis ovejas. Guíales, dirígelos. Ellos necesitan esa dirección, necesitan ser establecidos por ti. Yo te lo estoy encomendando, yo te estoy apoderando. Tú, Pedro. Es que Pedro era un líder. La semana pasada mencioné que cuando Pedro dijo: me voy de pesca, ¿qué dijeron ellos? Pues vámonos también. Y ahí incluido estaba Juan, el que supuestamente había creído, según su propio reporte, en el capítulo 20, que había creído, porque cuando llegó al sepulcro dice que él entró y creyó. Pero cuando Pedro le dice: me voy de pesca, Juan dice: está bien, yo me voy contigo también. Y Tomás estaba ahí. Tomás, a partir de aquel momento que se encontró con el Señor, no se quería perder un evento más. Y estaba ahí pegado de los discípulos principales. El que dijo: Señor mío y Dios mío. Oye, Tomás, vámonos a la pesca otra vez. Vámonos. Ellos seguían a Pedro. Pedro era un líder. Y amados hermanos, entre nosotros hay mujeres y hay hombres y hay jóvenes que son líderes. Y déjame decirte, amado hermano, siempre te están mirando. Siempre te están mirando. Todo lo que tú haces, hay alguien que te está mirando. Siempre. ¿Qué están viendo? ¿Qué van a imitar? ¿Qué ejemplo están teniendo? ¿Qué están mirando en ti? Algunos dicen, como Pedro negó 3 veces al Señor, el Señor le da 3 oportunidades para afirmar su amor aquí. Y bueno, eso suena bonito, pero no sé si realmente esa es la razón. Pero lo que sí entiendo es que el Señor le está diciendo: un momentito, Pedro, corrige tus sentimientos y actúa conforme a mis palabras. Apacienta a mis ovejas. Es que yo te tengo en alta estima.
el Señor sabía que Pedro le amaba. Lo que el Señor está diciendo es, a mí no me importa cómo tú te sientas ahora mismo, lo que yo quiero es que tú seas restaurado, tú arregles bien, tú compongas bien esos sentimientos, tú lo pongas en su lugar y sígueme. Tu vida no debe ser llevada por cómo tú te sientes, sino por la verdad de los mandamientos de nuestro Señor. Pedro corrige eso y actúa conforme a mis palabras. Recuerda, lo que el Señor le está diciendo es, Pedro, está recordando el pasado. Yo acabo de negarte. Hace solo 3, 4 días, 1 semana, 2 semanas, no sabemos exactamente cuánto en este preciso momento. Yo acabo de negarte y blasfemé contra ti. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, alimenta mis ovejas. Guíales. ¿Qué está diciendo el Señor? Todo eso está perdonado, todo eso está olvidado, todo eso está limpiado. Aleluya. Obedece, sígueme. Si has estado con las manos caídas, porque piensas que ya no puedes servir al Señor por algún pecado, alguna caída, el Señor te restaura por completo. Para eso fue el que Él murió en la cruz. Cuando Él fue clavado en la cruz, tus pecados fueron clavados ahí. Y tú sabes qué sucedió cuando Él murió. El velo se rasgó de arriba abajo y el lugar santísimo fue expuesto para todo el mundo. Su presencia está disponible para ti, para que vayas arrepentido, despojándote de todo lo que tú crees que tú eres, pidiéndole perdón al Señor. Señor, perdóname, restáurame. Y esto, por más que yo crea que soy gran cosa, tú sabes muy bien que delante de ti yo estoy desnudo, tú conoces todo. Me negaste, sí. Después de todo lo que yo hice por ti, después de que tú juraste que jamás me darías la espalda, sí. ¿Tú me negaste? Pues yo te estoy demostrando, eso es lo que el Señor está trabajando con él, que sin mí tú no puedes hacer absolutamente nada, tú eres un fracaso. Es más, tú regresaste a la pesca y aparentemente Pedro era un hombre sumamente corpulento, porque ustedes se recuerdan que la red estaba llena de peces y que le dio mucho trabajo a los otros discípulos, a los otros 6 traerla. Cuando ya estaban en tierra y el Señor le dice, traigan algunos pescados, Pedro fue y no dice que tenía ayuda, y él agarró la red y se la trajo hacia la orilla. Aparentemente él solo. El Señor le dice, sí, yo te estoy demostrando que sin mí no puedes hacer nada, ni siquiera pescar, porque yo lo controlo todo. Estuviste toda la noche pescando. No pescaste nada hasta que yo lo mandé. Sin mí no puedes hacer nada. Y yo te estoy demostrando ahora mismo que tú tienes todo mi perdón. Tus pecados son totalmente borrados. A mis ojos tú estás totalmente restaurado. ¿No es eso glorioso? Apacienta mis ovejas. Pastorea mis corderos. No te estoy pidiendo, yo no te hice preguntas para hundirte. Yo solamente quiero que tú entiendas que yo sé que tú me amas y lo que yo quiero es que tú salgas de ese pozo y que tú me sirvas.
de esa autocompasión y tú me sirvas. El Señor le está diciendo, ahora mismo yo te estoy restaurando a tu llamado de servirme. Cuida mis corderos, dirige mis ovejas. Y esta es una encomienda muy solemne. Juan nos informa la intención del Señor al decir estas palabras sobre Pedro, o las palabras que él dirigió a Pedro. Dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Lo que el Señor le está diciendo ahí es que en vida, mientras tú vivas, cuida de mis ovejas. Yo te las encargo. Así tú me glorificas. En tu muerte también me glorificarás. Dice la tradición que Pedro, cuando él, como los demás discípulos, era huyendo de una ciudad a la otra, mientras le perseguían, y él iba con su esposa saliendo de una de las ciudades porque lo estaban persiguiendo, y finalmente ya saliendo se detuvo, dice la tradición, con su esposa y dijeron, ya, no vamos a huir más. Y se dejaron arrestar. Lamentablemente él tuvo que ver cómo torturaban a su esposa y la crucificaron. Y cuando le tocó a él ser crucificado, él le dijo que no, que lo crucificaran boca abajo porque él no era digno de morir como su Señor. ¿Amaba Pedro al Señor? Claro que sí. Claro que sí. En mi muerte me glorificarás también. Pablo lo dijo de dos formas diferentes, por lo menos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y después en Filipenses, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, para vida o para muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es, aleluya, muchísimo mejor. Tu vida y mi vida, mi hermano, son instrumentos de Dios para su gloria, mientras nosotros aquí en esta tierra estamos afectando para la eternidad las vidas con quien nosotros tenemos contacto. Dios siempre tiene la eternidad en su foco. Dios considera la visión macro de las almas que necesitan ser salvas, sin descuidar y desconsiderar la visión micro, o sea, trabajar con cada individuo en particular. Vivimos nuestra vida dejando una estela detrás de nosotros, una estela que provoca que los demás consideren sus almas para la eternidad o que sigan viviendo para el ahora y el aquí. Finalmente el Señor le dice, sígueme, versículo 19, y después en el versículo 22, sígueme tú. El Señor quería que Pedro y los demás discípulos aprendieran la diferencia entre el amar ágape y el amar fileo. La conversación con Pedro no fue en privado, fue en presencia de los demás discípulos, los otros 6. Y ciertamente si hubiera Pedro amado sacrificadamente a Cristo en aquel momento, no lo hubiera negado, hubiera estado dispuesto a dar su vida por él, pero sí lo amaba al Señor y sí necesitaba aprender a amarle más. ¿Cómo pues aprendería Pedro y los demás y tú y yo a amar con amor ágape al Señor? El Señor no le dio una explicación
teológica a Pedro sobre la diferencia entre ágape y fileo. ¿Ustedes saben lo que el Señor le dijo? Sígueme. Así es que aprendemos a amar a nuestro Señor. Siguiendo al Señor y viendo su fidelidad amorosa para con cada uno de nosotros, de esa manera aprendemos a amarle, siguiéndole, obedeciéndole. Dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay un recordatorio puntual, y con esto terminamos, cuando el Señor le dice, sígueme, se levantó y Pedro comenzó a seguirlo, y después se volteó, ve a Juan que viene detrás, las cosas de Pedro. Qué bueno que el Señor restaura y perdona. Señor, ¿y este asunto entre tú y yo? ¿Y este metido? ¿Qué le dice el Señor? ¿El metido eres tú? ¿Y si yo quiero tratar con él de una manera diferente? Sígueme tú a mí. Y nosotros tan a menudo estamos tan preocupados como el Señor está trabajando con la otra persona, y a veces hasta nos da envidia. Mira todos los dones que tiene este, todos los dones que tiene aquel. Mira todo lo que el Señor le ha dado al otro. Y estamos mirando a los demás en vez de estar mirando a Cristo y siguiendo a Cristo y sirviendo a Cristo. Amados hermanos, no todos vamos a tener todo igual. Al revés, todos vamos a tener cosas diferentes. Los dones, podemos tener dones iguales, pero como yo le decía la semana pasada, en medidas diferentes. Aunque el Señor pudo haberme dado el don de enseñanza, ni me acerco al don de enseñanza que el Señor les dio a la medida del don que el Señor les dio, por ejemplo, al hermano Aris o al hermano Dalís. Son dones en medidas diferentes. No está en ti, en tu lugar, envidiar mi obra en otro de mis hijos. No está en ti juzgar lo que yo hago a través de otro de mis hijos. Sígueme tú, obedéceme tú, sírveme tú y entrégate tú y glorifícame tú a mí. A menudo necesitamos ser rescatados como Pedro fue rescatado por el Señor. Y necesitamos ser restaurados de cero, completamente despojados delante del Señor, para que el Señor quite todo el óxido, todos esos pecados. Y el Señor quiere restaurar a cualquiera de nosotros que esté dispuesto a despojarse de todo lo que Él es, de todo lo que entiende que Él tiene mérito, de todo lo que Él posee. Colocarse delante del Señor completamente desollado, completamente despojado, para el que el Señor lo restaure. Los vehículos restaurados en ese programa quedan mejores, en mejores condiciones que antes, mucho mejor. Todo lo viejo fue despojado, todo es hecho nuevo. ¿Les suena a algún versículo bíblico? Así nosotros, si permitimos que el mismo Señor haga su obra en nosotros, así mismo seremos. No sé si el Señor habló a tu vida, si el Señor te confrontó con alguna área, quizás de servicio. ¿Cómo está tu vida afectando las circunstancias de los demás para la eternidad? El Señor salió al rescate de un individuo y Él lo hace contigo también. Que el Señor nos ayude a amarle más cada día. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos cuán
grande es tu amor. Gracias por mostrarnos tu interés particular en la vida de cada uno, porque tú estás interesado en que seamos instrumentos para tu gloria. ¿Cuántas personas estamos aquí presentes que necesitamos, Padre, que tú sigas usando a tu Espíritu en el nombre de Jesucristo para restaurarnos por completo desde cero? Espíritu de Dios, quizás estás trabajando de manera particular en el corazón de alguien. Hazlo, Señor, completa tu obra. Sea Cristo magnificado en nuestra vida, para vida o para muerte. Sea Cristo magnificado. Quizás hay alguien aquí esta mañana que necesita entregar su vida al Señor para salvación de su alma. Espíritu de Dios, te pido que tú hagas tu obra. Si estás aquí esta mañana y necesitas, si no te has entregado a Cristo para salvación de tu alma todavía, ¿por qué no lo haces hoy? Si levantas tu mano y nosotros queremos orar por ti y orar contigo, ¿deseas tú esta mañana entregar tu vida al Señor? Y Él te va a restaurar por completo, desde cero, para gloria de su nombre y para gozo y alegría tuya. ¿Hay alguien? Si levantas tu mano en tu asiento, yo voy a ver, voy a orar por ti y vamos a orar contigo también, Señor. Amén. Amén. ¿Hay alguien que desea entregar su vida al Señor Jesús? Entregar su vida al Señor Jesucristo. De una mano. Bien, Padre, tú ves las manos y más aún los corazones. Tú ves aquellas personas que necesitan ser restaurados más y más por ti, que te aman y quieren amarte más. Mira las manos, Señor, que se levantaron. Sabemos, oh Dios, que tú sigues trabajando en nuestros corazones. Encomendamos a estas vidas, estas almas a ti, Señor. Sea tu nombre glorificado. Señor, he aquí la Iglesia Bautista Cristiana, todos nosotros, todos te necesitamos. Sea tu nombre magnificado en esta iglesia. Sea tu nombre exaltado en esta iglesia. Por cada uno de nosotros, nosotros como cuerpo. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia en Cristo Jesús.